día, consejera, buenos días. Ya estamos listos y listas.
día tan especial. Ustedes saben que Colombia es uno de los países que más ha luchado en los últimos años para erradicar la violencia de género y para intentar buscar salidas a esta problemática que no es exclusiva de nuestro país, sino que afecta lamentablemente a todo el mundo. En medio de esta pandemia que hemos tenido que afrontar y en medio de lo que nos ha generado la pandemia, como el aislamiento, pues lamentablemente la violencia de género se ha incrementado. Seguimos teniendo unas cifras muy altas que se extienden en América Latina y que lamentablemente dejan a muchas mujeres y niñas víctimas de estas afectaciones que seguimos diciendo. Se desprenden mucho de esas concepciones machistas que todavía mantenemos y naturalizamos lamentablemente en nuestras sociedades. Por eso, cada herramienta, cada acción, cada emprendimiento que hagamos para poder contener esta violencia va a ser útil y sobre todo necesario para atender ese llamado que nos han hecho todos los días estas mujeres, no solamente las que son víctimas, sino también esas mujeres que saben que lo que se haga hoy va a ser determinante para cambiar el futuro en cuanto a ese tema. Por eso aplaudimos hoy esta iniciativa que presentamos, que lanzamos hoy oficialmente y que ha sido una iniciativa, pero sobre todo un trabajo muy esforzado y también muy dedicado de la Consejería para la Equidad de la Mujer de la Vicepresidencia de la República, la cual no es hora de callar, la campaña que yo represento y muchas organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres y las niñas en Colombia apoyan y respaldan porque creemos que es necesario. Por eso hoy la presentamos, la acompañamos, la rodeamos y les pedimos a todas las personas, a la sociedad en general, pero sobre todo a las empresas, que la sigan, que la escuchen y que se sumen. Este plan piloto cuenta con 3 primeras empresas en Colombia que se van a sumar y que van a hacer un testeo a través de esas herramientas digitales que hoy tenemos a la mano para poder transformar estas realidades. Así que agradecemos muchísimo a Terpel, también al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a la Casa Editorial El Tiempo. Son las 3 primeras empresas que participarán en esta muestra y en este plan piloto que tiene todo el respaldo y el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que, como ustedes pueden darse cuenta, es la suma de muchos esfuerzos, pero sobre todo de muchas voluntades necesarias para poder cambiar esta realidad. Y en esta próxima hora vamos a hablar de qué se trata este plan piloto, este proyecto. Vamos a conocernos las personas y las entidades que van a ser parte de este plan piloto, pero sobre todo les vamos a responder las inquietudes que ustedes tienen, porque esta primera muestra va a ser una hoja de ruta para todo el país. Esta primera muestra es el inicio de un proceso en el que todo el país en los próximos meses se va a tener que sumar para demostrar que sí podemos frenar la violencia de género y en este caso una muestra muy importante sobre el acoso sexual laboral al interior de las empresas. Un delito, porque es un delito que está invisibilizado y sobre todo que las personas todavía le tienen mucho temor, tienen mucho miedo de entrar, pero tenemos que enfrentarlo y para eso estamos aquí. Así que yo quiero iniciar dándole la palabra a una de las mujeres que ha liderado este proceso y que nos va a contar cuál es el camino que hoy emprendemos, no solamente como instituciones, sino como país. Quiero darle la bienvenida y la palabra a Heidi Gallo. Ella es la consejera presidencial para la equidad de la mujer. Heidi, bienvenida y gracias nuevamente por esta iniciativa. Ginette, a ti, muchísimas gracias. De verdad muy complacida y muy emocionada de estar hoy en este lanzamiento. Yo quiero extender un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos están siguiendo en nombre propio y en nombre de la vicepresidenta, la doctora Marta Lucía Ramírez, que es la persona que está haciendo que todas estas cosas pasen y que avancemos de manera significativa con acciones concretas en materia de equidad de las mujeres. Yo también quiero comenzar esta intervención saludando muy especialmente a Andrew Morrison. Él es asesor principal del Banco Interamericano del Desarrollo. Andrew, muchísimas gracias, porque qué grato en la vida es cuando pasamos
de las ideas a las acciones en concreto. Fue un tiempo de siembra muy importante, pero ya estamos en momento de cosecha con unos frutos muy potentes. Andrew, muchas gracias por ese trabajo en equipo tan importante que hemos hecho de la mano del Banco Interamericano del Desarrollo. Sin lugar a dudas, un socio extraordinario para los países de América Latina en el propósito de avanzar en la equidad de las mujeres, pero fundamentalmente para Colombia, y lo que hoy estamos lanzando es una muestra muy significativa para ello. También saludo a Marlene Mulero y Aranzazu Jorquiera de Gender Lab, que también son otros de los aliados que se suman hoy a esta iniciativa, y también debo decirles bienvenidas a Colombia. Qué bueno que estén en nuestra tierra y tenemos que buscar el espacio para reunirnos. Muchas gracias por venir al país para hacer este lanzamiento el día de hoy. También me complace mucho darle la bienvenida a un panel de lujo que tenemos hoy. La lucha o las acciones para prevenir y erradicar las violencias es un ejercicio de corresponsabilidad donde todos como sociedad tenemos que unirnos, y por supuesto el sector privado es un aliado estratégico y de primer nivel. Por eso me complace mucho saludar a la gerente administrativa de la organización Terpel, a María Cristina Romero, también Ana María Ferguson, que es otra súper aliada con quien trabajamos de manera muy articulada en la consejería. Ella es la gerente de la seccional de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Alejandro Callejas, un hombre convencido de todos estos temas de equidad de género. Alejandro, muchas gracias por ese compromiso. Él es el gerente de Camacol. Camacol es el gremio de la construcción en nuestro país, y él es el gerente de Bogotá, Cundinamarca. Y un saludo muy especial y muy afectuoso a nuestra compañera de trabajo, a nuestra colega, la doctora Luzmila Maldonado. Ella es la jefe de control interno de Presidencia de la República, y ya les va a contar por qué este rol tan protagónico de Presidencia de la República en este tema. Y bueno, finalmente un saludo muy caluroso a nuestra moderadora de lujo, Ginette. Muchas gracias. Ginette es la subeditora del Tiempo y la directora de la campaña, yo diría la campaña líder en este tema en el país, No es hora de callar. También una gran aliada en este trabajo articulado frente a la prevención y al abordaje de las violencias contra las mujeres. Y de nuevo reiterar un saludo a todas las personas que en este momento nos están acompañando en este Facebook Live. ¿Qué nos convoca hoy? Dos temas de la mayor importancia en este gobierno. Primero, cómo traemos todas estas tecnologías de la cuarta revolución industrial en una herramienta específica, inteligencia artificial, para prevenir y abordar el acoso sexual laboral. Yo quiero referirme de manera muy breve cuál es esa problemática hoy de acoso sexual laboral que tenemos en el país. En primer lugar, pues el acoso sexual laboral, además de ser un delito, es una forma muy compleja de violencia por el impacto psicológico que tiene en las mujeres, pero hay una afectación adicional, y es que no solamente se trata de esa afectación psicológica, sino también de la afectación económica que tiene sobre las mujeres en el mundo laboral, porque la gran mayoría de veces lo que sucede es que las mujeres tienen que renunciar o tienen que dejar sus trabajos debido a este terrible flagelo. Sobre ese tema no tenemos mayoritariamente data, pero es un punto muy importante a tener en cuenta, sobre todo en el contexto de la actual pandemia de COVID, donde ya sabemos que el impacto en materia económica ha sido mucho más profundo sobre las mujeres. Pero específicamente yo quisiera ilustrar a todas las personas que nos están acompañando por qué siempre es que hablamos de este tema de violencia contra las mujeres, y un dato de la Fiscalía General de la Nación con unos análisis que hemos hecho desde el Observatorio Colombiano de las Mujeres. Si uno mira la data estadística en los últimos 12 años del delito de acoso sexual, desde 2008 hasta 2020, tenemos más o menos que en el país en Fiscalía hay un registro, un muy desafortunado registro de 16.000 víctimas. Y lo que quiero destacar acá es que de esas víctimas el 84% son mujeres. Por eso no dudamos en calificar este como un delito de género y un delito que afecta mayoritariamente a las mujeres, y por eso todo este decidido compromiso del gobierno del presidente Iván Duque y de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez para responder con acciones muy concretas sobre este tema, y eso es lo que nos motiva hoy en este evento. ¿Qué estamos haciendo para responder frente a esta situación? En primer lugar, yo quisiera destacar que estamos dando ejemplo desde la casa. Y por eso, desde el DAPRE, que es el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en agosto lanzamos en un ejercicio pionero por primera vez también en el país una circular, un instrumento jurídico con un protocolo
contra el acoso laboral sexual y por razón del sexo en el ámbito de trabajo. Este fue un ejercicio que estuvo liderando la doctora Ludmila, que hoy nos acompaña en este panel y que básicamente tiene dos ejes de trabajo. Primero, una capacitación y una pedagogía sobre por qué es importante el enfoque de género en las organizaciones, porque tenemos que partir de generar esa conciencia. Segundo, en qué consiste el delito de acoso sexual, porque como muy bien lo mencionaba Ginette, muchas veces naturalizamos comportamientos que constituyen actos violentos, pero que no somos conscientes, y eso nos pasa tanto a hombres como a mujeres. Entonces hacemos un ejercicio pedagógico. Y tercero, en esta circular lo que hicimos fue darle confianza a las personas que consideren ser víctimas de eso. ¿Cómo les damos confianza? Estableciendo unas reglas de juego claras de qué, primero, cómo pueden hacer para hacer un análisis, son víctimas o no de violencia sexual. Segundo, si desafortunadamente la respuesta es sí, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es esa hoja de ruta que existe en Presidencia de la República para salvaguardar sus derechos? ¿Y quién decide? Estos son los temas que contiene esta circular. También estamos trabajando y en los próximos días saldrá una directiva presidencial que le ordena a todas las entidades públicas del ámbito nacional a adoptar este tipo de protocolos, porque todo el gobierno se une en esta campaña y con acciones específicas para prevenir y erradicar el acoso sexual. Quiero compartirles también que esto no es solamente un ejercicio de gobierno nacional focalizado, sino que en un análisis que hicimos también lo estamos haciendo desde la perspectiva sectorial. De hecho, ayer mismo hicimos el lanzamiento del protocolo de prevención de las violencias basadas en género en el sector deporte. Y esta es una cosa que nos llena de profunda satisfacción, porque en deporte hemos visto en medios de comunicación, es uno de los sectores donde las mujeres han sido mayoritariamente víctimas de este flagelo. Mujeres, niñas, adolescentes, y yo quiero aprovechar este panel para exaltar el liderazgo que ha tenido acá el ministro de Deporte, el doctor Lucena, la viceministra de Deporte, Lina María Barrero, por todo el empuje que le dieron a esto, porque cada vez que sacamos un instrumento, yo quiero decir, innovamos, sumamos esfuerzos, trabajamos en equipo, pero innovamos. Entonces, por ejemplo, en el protocolo que lanzamos ayer con el Ministerio de Deporte, creamos una red nacional en el país para la prevención, atención y erradicación de cualquier tipo de violencias en el deporte, para que todas las mujeres colombianas que quieran dedicarse a practicar deporte, bien sea por hobby o bien sea de manera profesional, encuentren un escenario seguro y lleno de oportunidades. Entonces, con la red de institutos nacionales de deporte y recreación estamos conformando esta red para hacer un trabajo de pedagogía, para hacer un trabajo de prevención y de sensibilización y también un trabajo de atención. Pero quiero decirles que desde el Gobierno Nacional somos conscientes que esto no es solo del ámbito desde lo público y que hay un actor que es absolutamente prioritario en esta estrategia de prevención y de erradicación de violencias, y es el sector privado. Por esas razones que lanzamos hoy esta herramienta y lo hacemos de manera conjunta en este primer proyecto piloto que está liderado por el BID en América Latina y por Gender Lab. Yo quiero decirles que Colombia se pone a la vanguardia de América Latina en este tipo de instrumentos con un elemento, y vuelvo a destacar la innovación, vuelvo a destacar, como dice este dicho en inglés, salirse de la caja para buscar las mejores maneras de combatir la violencia y erradicarla en contra de las mujeres. Entonces, para nosotros de verdad hoy desde la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer es un orgullo hacer el lanzamiento de esta herramienta, porque es hacer uso de la inteligencia artificial. Es una plataforma tecnológica que hoy 4 organizaciones en el país dan inicio, y es una plataforma tecnológica que a través del uso de algoritmos y de inteligencia artificial va a hacer un análisis en las empresas de cómo es el tema del acoso laboral, obviamente bajo unas encuestas, todo bajo la debida confidencialidad para darle seguridad a la gente sobre la transparencia de esta herramienta, que va a ser un diagnóstico, pero además del diagnóstico hace una hoja de ruta de cómo mitigar y de cómo prevenir esa violencia. Y se suman hoy a esta campaña la organización Terpel. También tenemos el orgullo de que se sume la Casa Editorial El Tiempo, y agradecemos mucho porque ahí el liderazgo de Ginette ha sido absolutamente fundamental para lograr esta alianza.
Y se suma también desde el gobierno nacional, reitero, dando ese ejemplo desde casa, la Presidencia de la República, que es la primera entidad del sector gobierno que adopta esta herramienta y que vamos a implementar esta tecnología. De tal manera que pues le damos el agradecimiento a esta suma de voluntades. Eso es lo que hacemos desde esta consejería, unir las puntas y tejer, sumar para multiplicar a favor de las mujeres. Esta herramienta digital, como ya lo mencioné, permitirá a las organizaciones hacer este diagnóstico. Ya nos lo explicarán más en detalle tanto el BID como el Gender Lab, cómo van a ser los pasos. Este es un primer proyecto piloto del cual hacen parte en América Latina Colombia, Perú y Chile. Colombia, Perú y Bolivia, corrijo. Y que tiene una segunda fase para el próximo año, donde vamos a sumar a 30 empresas adicionales del sector privado, y el propósito que tenemos nosotros desde la consejería, como lo anotaba Ginette, es poderle dar la mayor escala posible a este instrumento de la mano de aliados tan poderosos como por ejemplo la ANDI, para poder llegar a todo el país. Esta iniciativa entonces hace parte de esa gran estrategia que tenemos en el gobierno, y es Mujeres Libres de Violencia. Es este propósito, darle un abordaje integral a las violencias en contra de las mujeres, haciendo uso de estas herramientas tecnológicas. Y definitivamente este gobierno, esta consejería presidencial, seguirá trabajando para hacer de Colombia un país donde las mujeres puedan vivir, donde todas las mujeres en Colombia puedan vivir una vida libre de violencias. Tienen muchísimas gracias por esta intervención, y bueno, felicitar de nuevo el lanzamiento de esta iniciativa en Colombia. Gracias. Consejera, muchas gracias, y todo el reconocimiento al trabajo que está haciendo su oficina, que está haciendo la consejería. Hay un mensaje que yo quisiera dejarles, y es que a nivel general siempre nos dedicamos solo a criticar y a resaltar y a denunciar las cosas que no están funcionando, y ese es el derecho que tenemos todos los ciudadanos, pero creo que también es necesario hacer énfasis en lo que sí funciona, y sobre todo en la intención y en la materialización de las acciones que nos pueden ayudar al cambio. Y precisamente por eso es que hoy No es hora de callar está aquí, porque vemos que se está materializando y que se están haciendo ejercicios que son reales, que nos pueden ayudar al cambio, pero sobre todo es ese llamado a que todos y todas sumemos. Cuando unimos las voces, pero sobre todo cuando unimos las acciones, es cuando definitivamente vamos a ver que se pueden transformar las realidades. Y esta herramienta en particular va a transformar las realidades de muchas mujeres que se han visto afectadas por el acoso sexual laboral, y que, como ya lo había dicho la consejera, no tienen ese camino para poder denunciar, pero sobre todo las empresas no tienen esa posibilidad en la mano de buscar el camino para poder transformar esas realidades. Entonces, creo que esa es la invitación, a que todos y todas sumemos, y sobre todo a que impulsemos una iniciativa tan importante, pero además que está involucrada en medio de las nuevas realidades. Inteligencia artificial. Cuando nombramos esas dos palabras nos suena como algo muy lejano, como algo de la guerra de las galaxias, pero ya está aquí, está en nuestras realidades, y tenemos que afrontarla, pero sobre todo incluirla en nuestras realidades. Y por eso, a través de la inteligencia artificial y con la innovación, tenemos una herramienta, yo diría que perfecta, para poder iniciar este camino de análisis, de investigación, pero que además nos va a plantear soluciones y mecanismos de implementación en las empresas para poder enfrentar el acoso sexual laboral. Y por eso quiero invitar ahora a cederle la palabra a una de las mujeres que está al frente de la empresa que maneja esta herramienta digital, y que nos va a contar precisamente cómo funciona, cómo es que se van a hacer las mediciones, pero sobre todo cómo vamos a poder llegar a un diagnóstico certero sobre lo que es el acoso sexual laboral, aplicando todas las posibilidades que nos da la inteligencia artificial. Quiero invitar a Marlene Molero. Ella es CEO y cofundadora de Gender Lab. Gender Lab, además, creo que se está poniendo a la vanguardia de la innovación en temas
de atención de violencia de género con esta herramienta y con otros trabajos que ya han hecho en el tema, y por eso les damos la bienvenida, les agradecemos que se hayan sumado a toda esta iniciativa apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y Marlene, la escuchamos. Muchísimas gracias, Ginette. Buenos días, es un gusto estar con ustedes desde Bogotá para presentarles las funcionalidades y beneficios de la herramienta digital que hemos venido trabajando de la mano con el BID, con el apoyo del gobierno colombiano, sus gremios y empresas, y quiero hacerle un agradecimiento especial a la consejera por su compromiso con sacar adelante este proyecto. Antes de pasar a hablarles sobre las especificidades de la herramienta, quisiera contarles brevemente de GenderLab y de nuestro compromiso para generar espacios laborales sin acoso. Somos una empresa latinoamericana que opera desde Perú en 9 países de la región. Nuestro propósito, que es lo que guía cada una de nuestras acciones, es construir capacidades en las organizaciones para cerrar la brecha de género en el trabajo, poniendo la innovación y la tecnología al servicio de la igualdad. Como comentó Ginette, yo soy una de las socias cofundadoras de GenderLab y estoy a cargo del desarrollo e implementación de esta iniciativa. Estoy personalmente comprometida con este proyecto y convencida que contribuiremos a solucionar uno de los principales problemas que afectan a las mujeres en el mundo. En Colombia, la prevención del acoso sexual está entre las acciones que se consideran más importantes para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, según un reporte de la encuestadora Ipsos el año pasado. Entre otros aspectos, esto se debe a que este es también uno de los 3 problemas más importantes que enfrentan las mujeres en el país. Y esta es una observación que viene tanto de mujeres como de hombres. En este contexto hay pues una urgencia y una oportunidad para abordar este tema, y de eso justamente se trata la iniciativa que hoy nos convoca, de construir espacios laborales sin acoso, en los que las personas puedan desarrollar libremente todo su potencial en beneficio propio y en el de su organización. ¿Qué sabemos del acoso en la región y particularmente qué sabemos del acoso en Colombia? Sabemos que la gran mayoría de personas que viven situaciones de acoso sexual no se reconocen a sí mismas como víctimas, sea por desconocimiento de la figura o por la alta tolerancia que nuestras sociedades latinoamericanas muestran todavía hacia este tipo de violencia. Por ejemplo, una investigación de GenderLab en Perú encontró que por cada persona que reconocía expresamente haber pasado en su vida laboral por una situación de acoso sexual, otras 5 lo reconocían solo cuando se les preguntaba por manifestaciones concretas. Sabemos también que hay una tendencia hacia la no denuncia, y esto lleva a muchas organizaciones a pensar que este no es un problema para ellas. De hecho, este mismo estudio de GenderLab reveló que solo 2 de cada 100 mujeres utiliza o denuncia utilizando los canales oficiales disponibles en sus organizaciones. La gran mayoría guarda silencio, lo comenta con compañeras o compañeros de trabajo o con jefes inmediatos, quienes no necesariamente están en la posición o disposición de poder solucionarlo. El acoso sexual es pues un tema tabú. No hay una tendencia clara a hablar de ello en las organizaciones y en la gran mayoría de casos tampoco hay reglas que definan qué puede esperar una víctima de acoso sexual laboral que decide denunciar su caso ante su empleador. Es decir, no hay prevención y una atención adecuada y sensible al género a los casos que se presenten. Es todavía un trabajo en proceso. Y estos son 2 de los principales retos a los que le vamos a hacer frente con esta iniciativa. Estamos, como ya se ha dicho, poniendo la innovación y la tecnología al servicio de la igualdad, al desarrollar una herramienta de diagnóstico digital que busca construir espacios laborales sin acoso. ELSA es una herramienta que ayuda a prevenir el acoso sexual en las empresas privadas y públicas. Lo hace a través de un diagnóstico participativo, planes de acción diseñados con recurso a la inteligencia artificial hechos a la medida de cada organización y poniendo a disposición materiales y herramientas novedosas para su implementación. ¿Cuáles son entonces las principales funcionalidades y oportunidades que nos trae ELSA? ELSA es una herramienta para las empresas que ha sido creada de la mano con ellas y las reconoce como actores estratégicos para la eliminación del acoso sexual. Responde a sus necesidades específicas de gestión,
las cuales han sido identificadas a través de grupos focales y varias rondas de entrevistas que han acompañado todo su proceso de conceptualización, diseño y desarrollo. Agradezco de manera específica por su compromiso y disposición a Colpensiones, Corona, Juan Valdés, MAPFRE, Teleperformance, El Tiempo, Terpel y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. ELSA apuesta por el Big Data y la inteligencia artificial para prevenir el acoso sexual. El recurso a estas tecnologías permite realizar diagnósticos y diseñar planes de acción específicos para las necesidades y características de cada organización. A su vez, promueve el aprendizaje colaborativo al utilizar la información agregada para hacer comparaciones por país, posición de personal, entre otras variables relevantes que vayan siendo identificadas durante el proyecto. ELSA es una herramienta participativa que involucra a toda la empresa. Recoge y aborda la problemática del acoso sexual no como un tema individual de las víctimas, sino como algo que afecta a la organización en su conjunto. Y en este sentido, se aleja de las limitaciones propias de un enfoque tradicional víctima-victimario. En su lugar, reconoce el rol estratégico de los terceros espectadores para cuestionar y cambiar las normas socioculturales que están en la base del acoso sexual. Y es justamente este último aspecto, el de la necesidad de un cambio de patrones socioculturales, el que hace de ELSA una herramienta con enfoque de género. ELSA está compuesta por dos instrumentos. Uno que contesta a la organización y otro que contesta el personal. Funciona como un espejo que permite a las empresas verificar que su autopercepción sobre lo que hace y lo que efectivamente hace sea lo mismo. Así, el centro y principal aporte de ELSA está en medir el impacto real en el personal de las políticas y acciones que puedan haber sido implementadas o que comiencen a ser implementadas por las organizaciones. El fin último no es que las empresas cuenten con políticas contra el acoso o que capaciten al personal. Ese es el medio necesario y esencial. Pero el fin último es tener espacios laborales sin acoso. Y para lograrlo necesitamos saber qué es lo que funciona en distintos escenarios. Una misma solución no resuelve todos los problemas y el reconocimiento de esta premisa es uno de los pilares de esta herramienta. Lo que pueda, por ejemplo, funcionar en una empresa del sector financiero o bancario, pues no va a ser necesariamente lo mismo que funcione para una minera. ELSA tiene 3 indicadores claves que son tolerancia, prevalencia y confianza. El indicador de tolerancia explora lo que piensa el personal sobre una serie de situaciones que pueden presentarse en el trabajo. Si es que se identifican como manifestaciones claras de acoso sexual, como conductas inadecuadas, pero que no son acoso, o como formas de relacionamiento habituales e inocuas. Por su parte, el índice de prevalencia se construye tanto sobre la base de las conductas identificadas por las víctimas como por los testigos, permitiendo identificar las categorías y tipo de manifestaciones más comunes en las organizaciones. Lo usual es que aquellas que son más sutiles, como podrían ser algunas expresiones del acoso sexista, tengan un mayor nivel de prevalencia, mientras que expresiones más graves como coerción sexual sean menos frecuentes. A su vez, se aborda también, bajo la categoría de confianza, la percepción que tiene el personal sobre el compromiso de la empresa o institución frente al acoso sexual. Un mayor nivel de confianza sugiere que el personal reconoce la capacidad de la organización para atender y resolver confidencial e imparcialmente las denuncias que puedan presentarse. Esto contribuye a la percepción que la empresa es un lugar seguro para trabajar. Evidentemente, no somos ajenas a la crisis sanitaria que vive el mundo y que viven nuestros países en específico. Y hay una pregunta sobre la prevalencia y características del acoso sexual laboral en este periodo en concreto. Más aún cuando muchas personas han pasado un esquema de trabajo en casa. ELSA tiene una sección especial que aborda esta situación. El propósito de ELSA es que los espacios laborales sean espacios sin acoso, que sean lugares para las personas que trabajan en ellos y muy especialmente para las mujeres que al día de hoy son sus principales afectadas. El acoso sexual no es un problema aislado en las organizaciones.
sino que forma parte de una cultura de igualdad más amplia. Por eso, además de los 3 indicadores principales, ELSA busca confirmar la existencia de correlaciones positivas entre una menor tolerancia y prevalencia de acoso con culturas organizacionales más integrales en términos de igualdad de género. Así, por ejemplo, suele encontrarse menor prevalencia de acoso en instituciones con una composición laboral con tendencia a la paridad y mejores sistemas de denuncia y atención de casos cuando hay más mujeres en posiciones de liderazgo. Al contrario, en sectores predominantemente masculinos, como puede ser el caso de la construcción o la minería, la prevalencia y tolerancia al acoso suele ser bastante elevada. ELSA también recoge información sobre las barreras visibles e invisibles que hacen que en la gran mayoría de casos se opte por no denunciar. Se identifican los cuellos de botella de los procesos de denuncia para hacer mejoras en estos mecanismos e identificar las mejores prácticas, qué es lo que está funcionando y qué no, para que las personas sientan confianza. ELSA trabaja también sobre la prevalencia de mitos que llevan a la normalización del acoso, con especial incidencia en las personas que tienen un rol estratégico en la organización de cara a este tema, y de esta forma identifica necesidades de capacitación específicas. Se trata nuevamente de implementar el tipo de acciones en la forma que resulte más efectiva. Y finalmente, el caso de negocios. El acoso sexual no solamente genera un impacto personal en las víctimas, sino que también tiene costos empresariales asociados que están siendo invisibilizados en el discurso actual. ELSA nos permite tener una primera aproximación a estos costos, sea que estén asociados con una menor productividad o con un ausentismo laboral. En países en los que esto se ha medido, sabemos que hay costos importantes que están asociados a la inacción empresarial. El acoso es, hoy por hoy, una realidad y existe en nuestras organizaciones. Podemos decidir entre verlo y no verlo. Si lo hacemos, si lo vemos, podremos pasar entonces a generar o a mejorar culturas empresariales de respeto y seguridad. Si optamos por ignorarlo, pues muy seguramente seguiremos cargando con los costos que el acoso significa para las víctimas y para la organización en general. Estamos por iniciar la etapa piloto de la herramienta de la mano con el tiempo, Terpel y el DAPRE, a quienes nuevamente agradecemos su compromiso y colaboración constante. ELSA comenzará a funcionar oficialmente a inicios de 2021. Las y los invito a seguir las redes sociales de GenderLab para mantenerse informados sobre los avances del proyecto y a visitar nuestra web si quieren tener más información del mismo. Las y los invito a seguir sumándose a esta iniciativa que está pensada en multiplicar igualdad. Muchas gracias. Marlene, muchas gracias por esa presentación y quiero quedarme y compartirles 3 de las cosas súper importantes que ha dicho Marlene de GenderLab. Primero, el acoso laboral existe, es real, no es algo que nos estamos inventando, está ahí, es tangible y depende de cada uno de nosotros y por supuesto de las empresas y de las organizaciones reconocer que está ahí. Si se reconoce, estaremos dando un paso fundamental para enfrentar la violencia de género. Si lo dejamos pasar de largo, estaremos acarreando los costos que conlleva atender a las víctimas, pero sobre todo el costo que significa hacer parte de esa cadena de violencia de género. Porque cuando nos silenciamos, estamos admitiendo que somos parte del problema y no de la solución. Y ese es otro de los llamados que hacemos hoy. Tenemos que hacer parte de la solución. Y parte de la solución es implementar esta herramienta, es hacer todo el proceso y primero concientizarnos que cada una de las empresas, no solamente en Colombia, sino en América Latina, tiene que liderar todo este movimiento de cambio. El mundo nos lo está exigiendo. Recordemos que Naciones Unidas ha dicho que la violencia de género es una de las peores pandemias que afronta la humanidad en el siglo XXI y como tal tenemos que enfrentarla. Otra muy buena reflexión, la innovación y la tecnología al servicio de la igualdad. Siempre vemos que la tecnología está diseñada para ciertos sectores y para ciertos temas,
pero cuando hablamos que la tecnología está hecha al servicio de la igualdad, también estamos transformando realidades. Y Elsa, porque yo les invito a todas las personas que nos están viendo que se graben ese nombre, porque es un nombre que va a marcar la diferencia y el cambio en los próximos años en Colombia en el tema del acoso sexual laboral. Elsa es una herramienta con enfoque de género. Es maravilloso en estos tiempos en los que no creemos que realmente se hagan cosas en contra de la violencia de género, escuchar eso, que una herramienta digital, que la inteligencia artificial tiene un enfoque de género y tenemos que asumir eso también en nuestras empresas. Y por eso, con estas reflexiones, yo doy paso a una charla. A las personas que se están conectando hasta ahora, les contamos que estamos en este Facebook Live hablando sobre una gran herramienta que se va a implementar y estamos lanzando hoy el plan piloto de la mano de la Vicepresidencia de la República, con todo el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, a la cabeza de Gender Lab, y con unas empresas y unos actores que nos van a ayudar en esa transformación. Vamos a hacer una conversación porque tenemos algunas preguntas para ellos. Son personas que hacen parte de estas empresas que están a la cabeza de este plan piloto. Vamos a tener ahora en esta conversación a María Cristina Romero, gerente administrativa de la organización Terpel. También vamos a tener a Ludmila Maldonado, jefe de control interno del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. A Ana María Ferguson, gerente seccional de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Y vamos a tener también a Alejandro Callejas, gerente de Camacol, Bogotá, Cundinamarca. Una cosa importante, que es también el mensaje que queremos dejar con este panel y esta conversación que vamos a tener a continuación, y es que la transformación en el tema de violencia de género no es exclusivo de mujeres, no es un tema que tengamos que enfrentar solo las mujeres. Necesitamos de los hombres para hacer esa transformación, y por eso nos alegra mucho que en esta conversación tengamos a Alejandro y además a Andrew por parte del BID, porque necesitamos sumar las voces de hombres y mujeres. Este no es un tema exclusivo de género, es un tema de todos y de todas. Y bueno, me encanta que esté un hombre en esta conversación, así que Alejandro y señoras, bienvenidas a la conversación, y quiero dejarles una primera pregunta, porque creo que es el punto de partida para este plan piloto que vamos a iniciar. Las organizaciones por lo general afrontan o enfrentan problemas de acoso sexual laboral, pero muchas veces no tienen las herramientas a la mano para poder enfrentarlo, o no saben cómo enfrentarlo porque sigue siendo un tema tabú, lamentablemente, un tema del que nadie quiere hablar. Y esa es mi primera pregunta. Yo quisiera saber cuáles son esas barreras que sus organizaciones han encontrado para poder enfrentar el acoso sexual, pero cómo han hecho ustedes para poder asumirlo, pero además darle ayuda a esas personas que lamentablemente en algún momento lo han tenido que afrontar. Entonces quiero empezar con María Cristina Romero de Terpel, dándole la bienvenida. María Cristina. Buenos días, Ginette, buenos días para todos. Es un gusto estar aquí, es un orgullo poder participar en este programa tan hermoso y tan necesario para el mundo en general. Por supuesto, nos sumamos de inmediato a esta iniciativa. Y en cuanto a tu pregunta, Ginette, barreras, yo creo que sí hemos tenido. Principalmente creo que generar el nivel de conciencia que la gente necesita para poder abordar estos temas. Sin embargo, en Terpel, dada la cultura que tenemos, que es una cultura que tiene permanentemente, estamos trabajando en los tres valores que son pilares para nosotros: el respeto, la integridad y la confianza, hace que estos hechos no sean tan comunes. Sin embargo, lo que estamos haciendo nosotros desde hace bastantes años es crear mecanismos que le ayuden a los empleados y a sus familias a reportar hechos que tengan que ver con alguna conducta de acoso, no solamente sexual, sino todo lo que enmarca la ley de acoso aquí en Colombia. Y tenemos una línea de
informes confidenciales, de reportes confidenciales. Es una línea que maneja un tercero y que en esta línea, bien sea telefónica o vía correo electrónico, la gente puede reportar estos hechos de manera confidencial. Se hace una investigación, digamos que tenemos varios canales de comunicación para que la gente se pueda expresar. Esta línea de reportes confidenciales ha tenido una muy buena acogida. Digamos, nosotros no hemos tenido mucho estos casos, afortunadamente, pero cuando tenemos casos de acoso, pues se hace la investigación correspondiente, se activan los comités de convivencia que por ley, pues los que estamos aquí en Colombia conocemos que existe el comité de convivencia y la ley de 1010 de acoso laboral, en el que tenemos representantes de la compañía y representantes de los empleadores, donde se tratan los temas de manera general de acoso. Allí se hacen las investigaciones y Terpel, en caso de que se evidencie que esto está sucediendo, es cero tolerable con este tipo de situaciones y aplica la sanción máxima que se pueda aplicar en caso de que esto suceda. Como te comentaba, la barrera que más se puede presentar es el miedo por parte de las mujeres, que somos las más afectadas a denunciarlo. Entonces también tenemos otra herramienta que es una línea de asistencia al empleado. En Terpel la llamamos teleapoyo. Es una línea que también tenemos con un proveedor externo para que le dé mayor confianza a los empleados y a sus familias, porque estamos conscientes que no es un tema solamente del empleado, sino que también puede estar viviendo su grupo familiar. En esta línea tenemos un grupo de especialistas, psicólogos, psiquiatras, especialistas en temas de familia, y adicional tenemos muchos otros temas que pueden generarle estrés al empleado y que llamando a esta línea reciben una asesoría y un acompañamiento para que la persona pueda bajar sus niveles de estrés. Esta línea tiene unos protocolos también muy bien definidos para que en caso de que se pueda evidenciar que eso está sucediendo, ellos ya tienen una línea o un protocolo que deben seguir y para que la persona pueda actuar de manera inmediata. Nos preocupamos muchísimo por la salud mental de la gente y esto genera problemas de salud mental claramente. Y como te digo, no solamente para el empleado, sino también para su familia. Generamos espacios de confianza, permanentemente estamos trabajando en una cultura de hacer consciente, como arrancaste tú hablando de la violencia intrafamiliar. En este momento nos atañe acoso sexual, pero el tema de violencia intrafamiliar es un tema que preocupa muchísimo a Terpel de manera permanente. También lo estamos comunicando, estamos enviando comunicados semanalmente para que la gente eleve sus niveles de conciencia. Entonces, las barreras creo que se han ido superando de esta manera. Ginette, un tema fundamental y prioritario para la compañía. Y además una compañía que debemos reconocer ha liderado los temas de violencia de género, enfrentar los problemas de violencia de género, pero sobre todo de equidad. En una compañía que es altamente masculina, donde poder tener la participación de las mujeres, primero en cargos de poder, pero también en cargos que ayuden a poder implementar todas esas herramientas y todas estas acciones para transformar esos imaginarios que seguimos teniendo y que seguimos naturalizando. Es una tarea muy difícil, pero creo que eso, dar el paso para enfrentarla y tener los diferentes trabajos que están haciendo al interior de la compañía, creo que es un gran ejemplo para otras empresas de esta misma línea que necesitan, sin lugar a dudas, poder transformar esos imaginarios y sobre todo enfrentar esas situaciones que lamentablemente se presentan. Y en una entidad pública como lo es la Presidencia de la República, pues obviamente también es un gran reto poder hacerlo y por eso le pregunto a Luzmila cuál ha sido o cuáles han sido esas barreras y esas dificultades que han encontrado y cómo las han enfrentado. Gracias, Ginette. Muy buenos días a todos los que se conectan en este momento a nuestro live Facebook. Bueno, como primera medida quiero contarles que pues considero que barreras como tales, bien sean físicas, técnicas, hasta ahora no las hemos tenido. Considero que el liderazgo de la señora vicepresidenta de la República, la doctora Heidi Gallo, en calidad de consejera para la equidad de la mujer, ha sido vital para implementar un protocolo sobre evitar este tipo de acciones de acoso sexual al interior del trabajo. Como primera entidad del Estado,
considero yo que en el momento en que tomamos la decisión de entrar a trabajar, se tomaron dos decisiones. Es importante que la gente sepa que disciplinariamente y la Oficina de Control Disciplinario, Interno Disciplinario, que es la que yo lidero, ha buscado enfatizar que las conductas de acoso sexual sean sancionadas disciplinariamente. ¿Por qué quisimos darle dos enfoques? Uno en materia disciplinaria y uno por el lado del Comité de Convivencia Laboral, que trabaja la Ley 1010 del 2006, porque como lo decías tú y lo decía María Cristina de Terpel, el acoso sexual también es un acoso laboral y está establecido y tipificado como tal, pero también quisimos darle un enfoque mucho más importante para que aquellas personas que cometan este tipo de conductas tengan sanciones ejemplarizantes. Por eso se dio aplicación al protocolo que la doctora Heidi Gallo inicialmente habló, que se lanzó, se llama Ejercicio de la Acción Disciplinaria de Acoso Sexual por razón del sexo en el ámbito laboral. Se denomina así, está debidamente documentado en el CIGEPRE, en nuestro sistema de información al interior del DAPRE, donde buscamos que la gente no cometa este tipo de conductas. También es vital recordar que los servidores públicos no solamente es la mujer la que puede ser objeto de acoso sexual, sino también el hombre. También puede haber acoso sexual entre mujeres y también entre hombres. Por eso es importante que todo el mundo sepa que esto es una situación que no solamente acarrea a la mujer, pero ¿cuál es el objetivo de nosotros como presidencia, como primera entidad del Estado? Garantizar la protección al hombre y a la mujer en todos los aspectos para evitar actos de acoso sexual al interior del DAP. Por esa razón nos quisimos enfatizar también en materia disciplinaria, ser enfatizantes. Como tú lo decías al inicio, Ginette, es importante que verifiquemos que en el Código Penal está establecido la ley, el artículo nuevo delito que se llama acoso sexual como tal. Está debidamente tipificado y este tipo de acciones, si se cometen en el lugar de trabajo, como si llegase a suceder al interior de la Presidencia de la República, se dará aplicación al protocolo que tenemos implementado en materia disciplinaria, se procederá a investigar disciplinariamente y la sanción da lugar a una destitución e inhabilidad de 10 a 20 años para ejercer cargos públicos a aquella persona que actúe de esta manera. Y también se compulsará copias a la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Como les digo, enfatizo, quisimos buscar que este protocolo fuera decisivo para que este tipo de conductas no pasen al interior. Considero que el liderazgo de la señora vicepresidenta ha sido vital para que esto lo logremos. La doctora Heidi Gallo, hemos trabajado de la mano sacando este protocolo y adicional a ello, hemos venido capacitando a cada uno de los servidores públicos y también tener claro que no solamente puede sufrir acoso laboral o puede desplegar una conducta de acoso laboral, también a la entidad, al interior de la entidad, también los contratistas, personal en comisión de servicios, personal que estén prestando algún servicio acá al interior, esta gente también tiene alguna injerencia y sanción disciplinaria, no por parte de la Oficina de Control Disciplinario, pero se tienen los parámetros establecidos para que lo haga directamente la Procuraduría General de la Nación. Entonces considero que si hemos tenido barreras, como lo decía María Cristina de Terpel, sí, muchas veces la gente tiene el miedo, pero al existir un protocolo disciplinario ejemplarizante y también por parte del Comité de Convivencia, la verdad, la gente toma conciencia. La capacitación personalizada, hemos venido capacitando de manera personalizada, dependencia por dependencia, uniéndolo también con el tema de acoso laboral. Hicimos unas obras de teatro, estamos en un primer ciclo de capacitaciones sobre obras de teatro, donde nosotros mismos somos los protagonistas, los de la Oficina de Control Disciplinario. Hacemos obras de teatro porque considero que la educación para este tipo de casos que son como tan complejos y la mujer muchas veces al tener miedo de informar lo que le pasa, de que de pronto el jefe la está acosando sexualmente o el compañero de trabajo, hay que buscar la forma más amena y recordarle que todo tiene reserva sumarial. El Código Disciplinario Único que nos aplica a todos los servidores públicos del Estado establece una reserva y para este caso en especial la reserva es mucho más amplia, de tal forma que yo le estoy brindando como jefe de control disciplinario a todos los servidores públicos del DAPRE esa tranquilidad para que por favor me llamen y denuncien, porque y estando como líder en esta dependencia, muchas veces la mujer tiene miedo de informarle al hombre lo que le está pasando. Es un beneficio que tenemos a favor y como jefe de oficina siempre se me acercan a pedirme ayuda y para eso estamos, para servir a la entidad y ser la primera entidad del Estado que estemos ayudando a direccionar esto y para que seamos ejemplo a nivel nacional. Y no solamente al interior de la entidad, sino que también cada persona
en su dependencia sepa que existe un delito de acoso sexual, y muchas veces en las casas, en familia también sufren de acoso sexual y no lo hacen por miedo a denunciarlo. También hemos tenido el apoyo internacional de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que nos van a apoyar ahorita con unas capacitaciones de acoso sexual y de género al interior del DAPRE para poder evitar este tipo de acciones. Entonces considero que si han habido barreras como el tema del miedo, creo que hasta el momento las tenemos completamente, o sea, no existen en este momento, estamos ayudando de la mano al servidor público y ese es nuestro objetivo, fomentar en el servidor público una actitud de respeto, que cumplan con los principios de la función pública, con los fines de la función pública y que no existan acciones de acoso laboral al interior de la Presidencia de la República. Ginette, muchas gracias. Luzmila, pero además yo anotaría algo importante y es que toda esa intervención que usted acaba de hacer deberíamos tenerla en un video para entregárselo a todas las oficinas de servidores públicos del país, porque creo que es necesario que se entienda primero que existen las herramientas, que tenemos que tumbar esa barrera de sentir miedo de cuando el superior es un hombre, informarle sobre estos temas que se están presentando, pero además que es una obligación ser el ejemplo en el proceso y en todas las herramientas y los mecanismos que se implementen para poder enfrentar el acoso laboral sexual, que además me parece importante recordar que no es solo contra mujeres, que hay hombres que también se ven afectados por este delito y me parece súper importante, sobre todo, que los funcionarios públicos entiendan que la herramienta existe y la herramienta está ahí, en el Código Penal y en las normativas que además son públicas y que es necesario conocerlas para poder implementarlas. Y otro sector que es muy importante, yo diría que de los más importantes, que es obviamente el de los empresarios. Creo que también están empezando en este camino muy bien para poder entender cuáles son esas herramientas que deben tener a la mano. Y es la misma pregunta para Ana María Ferguson, la gerente seccional de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá de la Asociación Nacional de Empresarios ANDI. Ana María, bienvenida. Muchas gracias, Ginette, y muchas gracias a Heidi y a todo el equipo allí por la invitación. Aquí estoy, Andrew, mil gracias, Marlena, todas las participantes. ¿Están viendo mi pantalla? En este momento. Sí. Bueno, yo quisiera mencionar pues nuestra visión desde el sector empresarial. Nosotros consideramos que esto debe ser un eje para todas las empresas y por eso desde la ANDI, desde hace varios años, creamos una estrategia nacional de equidad de género que tiene diferentes componentes y uno de ellos obviamente tiene que ver con prevenir y erradicar el acoso sexual en el ámbito laboral. Al respecto quisiera anotar algunos datos y compartir con ustedes algunas estrategias que han venido implementando las empresas y que demuestran que el sector productivo, como tú lo mencionas, tiene un rol fundamental en este aspecto. Y lo es porque si este tipo de acciones no se eliminan, ya está comprobado que incluso este puede ser una de las principales también barreras que impiden que las mujeres tengan un buen desarrollo en el mercado laboral y que incluso pues hagan parte del mercado laboral formal de este. Entonces, nosotros hacemos unas mediciones anuales y en la medición del año pasado encontramos que el 70.5% de las empresas de la ANDI manifiestan tener políticas de prevención y atención del acoso sexual. Ya las empresas saben que este es un tema central y en un 70% lo implementan. Otros aspectos que encontramos trabajando con las empresas y que van de la mano, porque no es solamente desarrollar la política de acoso sexual, sino que todo y como lo han mencionado las demás participantes, esto va de la mano de diversas acciones que realmente pueden hacer que este tipo de prácticas se eliminen. Algunas de estas otras prácticas son, por ejemplo, lanzar y hacer encuestas de percepción con los empleados. Es importante conocer qué siente la gente, cómo se vive por parte de los empleados ese clima laboral y si hay algunas personas que de pronto tienen o ese temor o han tenido situaciones o sienten que a pesar de que no haya acoso sexual, por ejemplo, sí hay un ambiente discriminatorio o restrictivo que les impida desarrollarse bien.
Sin duda, y como ya lo han mencionado, pues el tema de tener los protocolos establecidos de sanción y prevención del acoso sexual es central tenerlos, y varias de las empresas lo que vienen haciendo es contarle como primera mano, y tú lo mencionabas muy bien, todo el mundo debería conocer esto, cuando un empleado es vinculado, una empleada es vinculada a una compañía, que desde el primer momento que hace parte de esta nueva comunidad sepa que existen estos protocolos y que de manera continua se le estén reforzando a las personas con las estrategias de comunicación interna que esto existe y que pueden estar protegidos. Otro punto central, y a veces se nos olvida hacer esto porque en el día a día tenemos tantas cosas y ahora una pandemia, es sensibilizar a las personas sobre la prevención del acoso sexual. Esas capacitaciones deberían ser obligatorias, deberían ser interactivas e incluso evaluables en términos de cómo se está sintiendo la gente y si realmente está comprendiendo lo que esto implica y cómo se puede manifestar. Para todo el mundo no es claro cómo se pueden manifestar estas conductas. Obviamente, el quinto punto, y ya lo han mencionado, la confidencialidad y la protección de víctimas y testigos va a ser central. En caso de que alguien se anime a hacer una denuncia, sea hombre o sea mujer, y se sepa, digamos, el proceso y se sepan detalles sobre el mismo, eso va a desanimar de una sola vez al resto. Y pues, como también lo han mencionado, todos esos canales de denuncia y de apoyo y de solución que se estén recordando de manera continua. Hay un tema que nosotros hemos venido analizando y haciendo una alerta, y no sé si ustedes pudieron conocer el detalle, y es que hicimos un estudio con el Ministerio de Trabajo sobre los retos de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el marco del COVID. A todos nos cambió la vida. Para muchas de las empresas el teletrabajo, el trabajo en casa va a ser una forma permanente, y aquí lo vemos en el marco de los últimos meses: el 90% de las mujeres y un 83% de los hombres trabajan en casa, y esto en materia de acoso laboral el acoso sexual en el ámbito laboral nos cambia la realidad y nos cambia muchas dinámicas. Y así como la tecnología puede ser habilitante para mejorar procesos de denuncia, para informar mejor a nuestros empleados, también tenemos que reconocer que el uso de medios digitales, si ustedes ven, más de 8 horas diarias, en un 45% de los hombres están usando medios digitales y un 57% de las mujeres más de 8 horas diarias lo están haciendo. Es decir, que estas conductas que antes pensábamos y que tenían unas características propias de manera presencial, tenemos que tener una alerta, porque hoy en día se pueden dar en medios digitales. ¿Qué retos hemos visto en la virtualidad en este tipo de situaciones? Uno, la visibilización, que la gente no sienta que porque ya no estamos compartiendo como antes los mismos espacios laborales, quiere decir que yo ya no puedo ser víctima de esto. Claro que no, puede presentarse. A establecer también ahora canales de denuncia. Muchas veces las personas a veces se sienten más tranquilas si van directamente a donde una persona a contarle, pero hoy en día pues seguramente el canal será virtual, y cómo garantizar que ese canal virtual pues se va a mantener de manera confidencial. Realmente entender, y para esto son muy útiles las encuestas de percepción, cuáles son esas dinámicas que pueden estar cambiando por el trabajo en casa y que pueden generar riesgos frente a esto, y pues la garantía de confidencialidad. Y ya para finalizar, con respecto a tu pregunta, nosotros hemos identificado en este ámbito 6 retos generales. Uno, que las empresas se comprometan y que todas reconozcan tener la política de equidad de género. Si esto no lo enmarcamos en una visión, tenemos que reconocer al talento humano con un enfoque diferencial que garantice una mirada que reconozca las características de hombres y de mujeres en el trabajo, difícilmente va a tener éxito. Como segunda medida, que estos sean proyectos que estén bajo el liderazgo de la cabeza de las organizaciones y los líderes de las áreas. Por ejemplo, este trabajo que hace el DAPRE como principal departamento administrativo del gobierno central, pues es un ejemplo muy importante para otras entidades del sector público en términos de replicarlo. Caracterizar las dinámicas de las empresas, no es igual en cada empresa cómo se desarrollan este tipo de situaciones. Implementar estas buenas prácticas que hemos compartido.
tener cifras e indicadores constantes, y creemos que la herramienta que hoy se lanza y se presenta va a ser central en esto. Lo que no se mide no existe, frente a lo que no mido no sé cómo actuar, y pues va a ser un tema central para las empresas. Y un punto fundamental, y por eso agradecemos tanto siempre las invitaciones de Heidi y de toda la consejería y de la señora vicepresidenta, es la articulación con las entidades estatales, porque muchas veces las empresas pueden identificar las situaciones y esto tiene unas implicaciones en materia laboral, pero en muchos casos también pues tiene implicaciones en materia penal, o se requieren otro tipo de refuerzos y de apoyos por parte de las entidades estatales, que son fundamentales en estos casos. Por esto creemos que la herramienta que hoy se lanza nos logra consolidar todo este trabajo que han venido haciendo las empresas sobre el tema. Ana María, muchas gracias, y nos quedamos con algo muy importante que han mencionado, y es el acoso sexual laboral virtual. Indudablemente tenemos una nueva realidad a nivel mundial derivada de esta pandemia del COVID-19, pero el problema es que la violencia de género sí sigue ahí, el acoso sigue ahí, la violencia intrafamiliar sigue ahí, y todos los tipos de violencia de género siguen ahí, pero también buscan cómo acomodarse en medio de esta nueva realidad. Y nosotros tenemos que enfrentar con las herramientas en la mano también estas nuevas realidades y la misma violencia. Son nuevas realidades, pero la misma violencia. Y precisamente esta herramienta, ELSA, y todo este proceso que estamos iniciando hoy, nos dan sin lugar a dudas un muy buen panorama de lo que debemos hacer. Y la misma pregunta para cerrar esta primera ronda sobre esas dificultades, esas barreras, pero también cómo han podido enfrentar esas barreras, pues se la transmito a Alejandro Callejas, que es el gerente de Camacol de Bogotá, Cundinamarca, el hombre en este panel y que nos da esa equidad, pero también qué bueno escuchar en voz de un hombre cómo están enfrentando este tema y también cómo están buscándole salidas. Alejandro, bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias, Ginette, y muchas gracias a la vicepresidencia y a la presidencia de la República por la invitación. La verdad me siento muy contento de ser una de las cuotas masculinas de esta conversación, y además por lo que significa en un sector que se percibe como ampliamente masculinizado. De alguna manera, Marlene nos contaba cómo los impactos y el desarrollo de las actividades son mucho más fuertes cuando los liderazgos y la participación de los hombres es mucho mayor, y cambia un poco cuando el liderazgo empieza a cambiar de manos. Nosotros, Ginette, para responderte esta pregunta, quisiera enfocarme más en los retos que en las barreras. ¿Y por qué me parto de los retos? Porque realmente el sector está apenas dando unos primeros pasos en el desarrollo de este tipo de análisis y estudios y enfoques frente a la equidad y frente al acoso específicamente. Me siento contento de participar en este panel porque a partir de esta herramienta que lucha contra el acoso podemos hablar de las dos cosas. El acoso, que como creo que coincidimos en algo, no es específicamente un tema femenino, en la construcción particularmente, y sobre todo en los temas, en los trabajos más básicos, donde están tantos hombres, allí también se da un acoso sexual que es muy vergonzante, incluso a veces peor, porque está entre los mismos. Y eso, reconocer que se tiene esa situación, a veces incluso puede ser más complejo que lo que pueda darse intersexos. Ahora, como se los decía, nosotros apenas estamos en camino de empezar a implementar de manera fuerte y convencida dentro del sector, pero lo que sí estamos implementando hoy son los temas de equidad de género, y ahí tengo que hacer un reconocimiento a la vicepresidencia de la República, a la alta consejería, y particularmente pues nosotros en nuestro sector tenemos todos los días liderazgos femeninos en la parte superior de la cadena. Es decir, si uno se da cuenta, por ejemplo, las últimas presidencias de Camacol han sido mujeres. Actualmente la presidenta nacional de Camacol es una mujer, aparte de eso es la presidenta del comité intergremial,
que por primera vez tenemos una mujer en ese cargo, que es Sandra Porero. En Camacol, Bogotá, Cundinamarca, las últimas 2 personas, la persona que yo reemplacé y de ahí para atrás han sido mujeres. Y cuando miramos un estudio de caracterización de nuestro sector, pues estamos viendo cómo ya el 40% de los puestos de liderazgo está en cabeza de mujeres, y eso ha sido un avance gigantesco en la percepción y manejo del sector de la construcción. ¿Dónde estamos fallando? En la parte más básica, donde se genera el alto nivel de empleo, ahí solamente tenemos entre un 7 y un 8.5% de la participación de la mujer. Y si uno empieza a hablar de violencia, pues yo creo que ese ya es un signo altamente violento, porque eso lo que dice es que hay una estigmatización o discriminación de una persona por su condición de ser mujer, de no poder realizar una actividad u otra. Y allí, conjuntamente con la alcaldesa distrital, con la Fundación Corona y pues por supuesto con todo el sector, lanzamos un proyecto muy interesante que se llama Mujeres que Construyen. Y ese Mujeres que Construyen tiene una idea de, primero, hacer un diagnóstico muy claro en dónde estamos parados, hacer la socialización de eventualmente cuál es la participación de la mujer en nuestro sector, pero a partir de ahí hacer algo que es muy importante para la equidad de género, pero sobre todo para el acoso, y es la educación y el empoderamiento. A partir, cuando usted a la persona le explica que una conducta es inadecuada y la empodera para poder hacerle repeler esa, seguramente las conductas empezarán a cambiar. Y al mismo tiempo también de las personas que son los bullers o los que son atacadores. A veces también esa educación de ir marcando que las conductas son inapropiadas, y no solamente inapropiadas sino ilegales, pues seguramente empiezan a cambiar conciencias y empiezan a cambiar corazones. Con este proyecto, pues básicamente lo que queremos es aumentar muchísimo la participación, por lo menos llegar a 2 dígitos al próximo año de la participación de la mujer en esa cadena básica de la construcción. Pero fíjense que ahí sí tenemos una barrera, Ginette, y es cómo aseguramos que una persona, una mujer, pueda llegar a trabajar a una obra y encuentre un ambiente positivo para realizarse como mujer y como trabajadora. O sea, tanto así con la infraestructura básica de las instalaciones de aseo, las instalaciones para poder ser, o sea, simplemente para poder ser y estar tranquilas. Ahí tenemos unos retos muy grandes en la implementación de este tipo de infraestructuras, y adicionalmente, y eso sí lo han empezado a medir las empresas que han estado trabajando en esto, una de las barreras que se tiene no solamente es el ambiente, sino el trato, porque este es un trato en obra, es un trato muy fuerte, es un trato muy no lo quiero marcar como acoso, pero es un trato de verdad muy duro, como se tratan entre las personas, que puede sentirse incluso una persona maltratada en el cumplimiento de una orden. Y allí pues tenemos un reto gigantesco en la educación. Ahora, ya no solamente en términos de equidad, sino en educación formal, como personas, como seres humanos, para que entendamos que entre iguales pues, tenemos que empezar a superar este tipo de condiciones y abrir una alternativa para que podamos todos trabajar de manera tranquila. Yo me quedaría ahí, creo que ahí me tomé un par de minuticos, pero la verdad es que es importante para nosotros contar, pues en medio de todo lo que estamos haciendo. La vicepresidencia juntamente con Camacol Nacional también ha empezado a trabajar y a hablar de estos temas, y lo importante al final es que fíjense que cada vez somos más los que nos encontramos hablando de esto y entendiendo que esto es del mapa estratégico de las organizaciones. Esto es un programa que nosotros lo estamos asumiendo desde la gerencia y con las presidencias de todas las compañías. Esto tiene que ser de un convencimiento tal que hacia allá apuntemos el tema de cultura, como nos lo hablaba María Cristina, y que esa cultura se vea planteada en acciones contundentes y reales. Alejandro, yo quiero rescatar algo muy importante que usted ha dicho en su intervención, y es una palabra: educación. Gran parte de la transformación que tenemos que hacer en nuestras sociedades para enfrentar la violencia de género es eso, la educación. Y la educación no solamente enfocada a restablecer y resguardar los derechos de un sector de la sociedad, sino de toda la sociedad.
cuando le invertimos a la educación, pero además el tema de violencias lo centramos desde la educación, estamos enviando ese mensaje de rescatar el respeto. Cuando yo respeto a la otra persona, sea hombre o sea mujer, y entiendo la dimensión del respeto, de que eso que yo le estoy dando a la otra persona es exactamente lo mismo que voy a recibir, creo que empieza a lograr encadenar muchos de los valores que tenemos que rescatar en medio de la situación también que nos traen las nuevas tecnologías, el cambio, la innovación, la transformación, que trae de la mano otro tipo de comportamientos que lamentablemente derivan en las problemáticas que tenemos hoy en día. Así como la tecnología nos ha ayudado y en este caso nos va a ayudar para implementar la herramienta ELSA para enfrentar el acoso sexual laboral, también tenemos que decir que la tecnología se ha usado para seguir cometiendo delitos de género a través de plataformas digitales. La explotación sexual infantil, por ejemplo, en medio de esta pandemia se incrementó a través de las plataformas webcam y de otros modelos que lamentablemente están relacionados con la explotación sexual. Entonces, fíjense también cómo estas herramientas, así como son perjudiciales, también nos pueden ayudar, y esa es parte de trabajar en esto que dice Alejandro de la educación. Para ir cerrando el panel, yo quiero hacerle una pregunta puntual a cada uno de nuestros panelistas, enfocado precisamente a lo que están haciendo desde sus entidades y cómo están enfrentando el tema desde las instituciones que representan. Y quiero empezar por Ludmila y por todo lo que se hace en Presidencia de la República. Ella ya nos lo había contado un poco en el DAPRE, qué acciones estaban tomando, qué herramientas tenían, pero quisiera ahondar un poco en eso, en las acciones que se vienen adelantando por parte del gobierno para prevenir y abordar específicamente el acoso sexual laboral. Ludmila, si se puede ahondar en algo más, porque creo que es importante que le enviemos ese mensaje también a las entidades públicas. Sí, claro que sí. Mira, nosotros, como te decía en la anterior intervención, hemos buscado lograr la prevención. Antes de sancionar, que es la función de la Oficina de Control Disciplinario del DAPRE, buscamos la prevención de la comisión de la falta como tal. Como le hemos dado la importancia al tema del acoso sexual, nosotros en las capacitaciones que hemos venido haciendo virtuales en este momento por el tema de la pandemia, hemos empezado a hacer de manera didáctica y educativa, como lo decía Alejandro. Creo que la educación es la mejor forma de llegar al pensamiento de las personas para hacerles cambiar ese chip de que no debemos actuar de manera contraria. Estas obras de teatro van encaminadas a las faltas como tales, como que, por ejemplo, muchas veces creemos que una broma sexual entre un compañero de trabajo y otro no es acoso sexual, y estamos totalmente equivocados. Una broma sexual puede configurarse en un acoso sexual. Otro, por ejemplo, los gestos obscenos o silbidos o miradas raras hacia la mujer porque va en una falda corta o porque tiene un escote o de hombre a hombre. Esto también se puede convertir en un acoso sexual. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en nuestro protocolo? Desglosar cada una de las faltas que se puede convertir en acoso sexual, para que cuando le dictemos la capacitación a la persona a manera de prevención, la persona sepa. Muchas veces, y lo que nos dejó la práctica de las capacitaciones que hemos dictado, es que cuando les contamos que un piropo de manera grosera se convierte en un acoso sexual, la persona dice, no tenía ni idea que eso podía ser un acoso sexual. Otra situación que se puede configurar en un acoso sexual es la difusión de rumores sobre la vida sexual de la otra persona. Entonces yo me pongo a hablar del otro, o la mujer se pone a hablar de la compañera de trabajo. También se puede configurar, aparte en un acoso laboral, en un acoso sexual, y en materia disciplinaria nosotros lo tenemos establecido como una falta disciplinaria. Arrinconar a una persona o llevársela al lado para buscarle e invitarla constantemente para que atienda una citación, que venga, vámonos para algún lado, también se convierte en un acoso sexual. O porque, por ejemplo, yo la haciendo a usted, pero necesito que vamos y nos reunamos en tal sitio porque necesito un favor sexual a contraprestación de poderla ascender en materia laboral. Nosotros hicimos un video con un funcionario de la dependencia donde yo era la acosadora sexual como jefe y acosaba a mi subalterno y le decía, venga, yo le ayudo con el trabajo, le ayudo con el ascenso. Entonces, eso es la forma que hemos venido entregándole a la gente, porque muchas veces decimos, sí, acoso sexual,
pero ¿dónde está el acoso sexual como tal? Otra cosa, y el tema virtual que decía Alejandro y te decías tú también, cuando usamos la herramienta de trabajo como es el computador que nos asigna la entidad, como servidores públicos debemos darle esa destinación como tal que es para el cumplimiento de las funciones. Yo no puedo como servidor público remitir fotografías, desnudos, temas de pornografía o hacer invitaciones con contenido sexual al otro compañero, porque también aparte de esto se convierte en un incumplimiento a la seguridad informática de cada una de las entidades del Estado y adicional en un acoso sexual como tal. Entonces, esa ha sido la forma en cómo hemos venido trabajando y creo que nos ha funcionado muchísimo. También contarle a la gente y al personal de servidores públicos, oigan, nosotros somos servidores públicos, tenemos que actuar en debida forma. Nosotros no podemos tomar decisiones y recordarles y enseñarles que somos las 24 horas servidores públicos. No significa que yo venga acá a la oficina, me porte muy bien, pero cuando salga de la entidad me dedique a acosar sexualmente a otras personas. No, tenemos responsabilidad las 24 horas del día. Entonces la prevención ha sido fundamental acá. No hemos tenido hasta el momento ninguna denuncia de acoso sexual. Creo que y considero que las capacitaciones que se han venido dictando han sido de verdad, les ha llegado a las personas todo el tiempo me han ya venido diciendo, por favor necesitamos que nos enseñe más cosas de esta manera, porque es una manera práctica, didáctica y al final un poco divertida, porque pese a que el acoso sexual es algo tan difícil y tocarle, muchas veces pasa también que hay dos tipos de acosadores sexuales para que la gente tenga conocimiento, que es el público y privado. El público, el que lo hace delante de los demás compañeros de trabajo sin interesar lo que pase, y el privado que lo hace para que las demás personas no se den cuenta. De pronto el jefe que llama a la subalterna y lo hace en secreto para que nadie se dé cuenta, y es ahí donde está la labor de la Oficina de Control Disciplinario. Por eso la vicepresidenta de la República y la doctora Heidi Gallo le dieron esa relevancia en materia disciplinaria para que cuando tengamos este tipo de conducta las podamos sancionar. Pero como te digo, el protocolo existe, se hizo el lanzamiento, ya están las faltas descritas en ese protocolo, lo tenemos falta por falta, de tal forma que la persona que lo quiera consultar puede determinarlo claramente, no tiene que ser abogado para poderlo entender, es súper claro, súper práctico. Y adicional con las capacitaciones de prevención que estamos aplicando como Oficina de Control Disciplinario, pues ha sido la verdad un hit para la Presidencia de la República. Ya varias entidades, entre esas Colombia Compra Eficiente, la Agencia Nacional de Colombia Compra Eficiente nos ha llamado, ya hemos venido ayudándoles a capacitar y direccionar el tema de acoso sexual para poderles llegar a las personas y de verdad que cambiemos la mentalidad, que debemos que respetarnos como compañeros de trabajo, que el superior debe respetar al subalterno y lo mismo el subalterno al superior, porque como le hemos venido hablando, es un círculo y lo que les decía, de mujer a mujer, de hombre a mujer y de hombre a mujer. Entonces es claro que el acoso sexual no se puede dar al interior de la Presidencia de la República y ese es el objetivo de la Oficina de Control Disciplinario, que no tengamos casos de acoso sexual y que si los tenemos, busquemos la forma de sancionarlos de manera ejemplarizante para que las demás personas entiendan que esto es una acción de respeto dentro de una entidad y también en casa. Ludmila, gracias. Y ahora le traslado una pregunta a María Cristina, además en una empresa que, como ya lo hemos mencionado, es altamente masculina y donde manejar, trabajar el tema, pero además implementar acciones, pues es todavía un reto mayor y precisamente le quiero preguntar sobre eso. ¿Qué retos específicos tiene Terpel para trabajar este tema? Ginette, sí, son bastantes hombres, el 65% de la población es masculina y creo que el principal reto que tenemos en este momento es elevar el nivel de conciencia en todos los empleados. Estamos trabajando en este momento fuertemente, como tú lo nombraste, en la equidad de género. Digamos que esta es la política sombrilla, equidad de género, inclusión y diversidad, que digamos que creemos que todo está articulado. Entonces, el principal reto es poder tener ya la política que está bastante avanzada. En este momento estamos creando grupos al interior de la compañía, grupos interdisciplinarios y también pues hombres y mujeres trabajando y liderando este tema y de todos los niveles. Nivel de la base, nivel profesional, nivel ejecutivo. Es fundamental que todos estemos hablando de lo mismo y que todos elevemos nuestro nivel de conciencia. Creo que principalmente es trabajar en esto, es trabajar en que esto no sea un tabú,
que sea un tema de que da vergüenza hablar de esto. Estamos invitando a la gente que esto es una realidad que está pasando. Tenemos que trabajar por nuestros hijos, por los niños y por las niñas, digamos que ese es el deber que tenemos nosotros como empresarios, y estamos en ciertas posiciones precisamente para velar porque esto que estamos viviendo en este momento y que cada vez tiene unas cifras mucho más alarmantes puedan disminuir en el futuro, porque los niños ven lo que uno hace, y si uno tiene sesgos inconscientes, seguramente el niño los va a copiar. Entonces el trabajo que tenemos en este momento en las compañías, con el empleado y con las familias, es fundamental para el futuro de los niños y para el futuro del país. Entonces trabajaremos fuertemente en eso. Ese es el mayor reto, Ginette, en estos momentos, y pues el interés de Terpel es genuino en este tema. Como tú sabes, tenemos a la cabeza a una mujer, ahora vamos a tener a un hombre, a Oscar, que también es 100% convencido de este tema, y eso para nosotros es un logro maravilloso, escuchar a hombres hablando de este tema. La propuesta nuestra es que en los grupos en los que estamos trabajando en este momento, pedimos participación voluntaria y se inscribieron como 70 personas, y tenemos bastantes, hay una cuota importante masculina, eso nos hace sentir muy orgullosos y como que nos asegura el éxito de este estilo de vida, porque realmente eso es un estilo de vida, hablar de las nuevas masculinidades, hablar de los riesgos virtuales, como ya lo han nombrado ustedes, hablar de esos sesgos inconscientes, que si no los hacemos conscientes, pues seguramente esto pues va a continuar como está, y el reto está en hacer un cambio importante. María Cristina, gracias, y me encanta ese término que mencionó, las nuevas masculinidades. También tenemos que meternos en eso y tenemos que entender que ese también no solamente es un problema, es un reto para los hombres, y necesitamos a los hombres también hablando de todos los temas de género y sobre todo este específico de violencias de género, porque la transformación la hacemos entre todos. Ana María, ¿cuál puede ser el punto positivo o lo que represente reputacionalmente para las empresas el asumir y el abordar el liderazgo de un tema como estos? Gracias, Ginette. Pues mira, este es un tema central para las empresas, y me acuerdo cuando Andrew fue más o menos hace un año a mi oficina, lo discutíamos como un tema prioritario, y es lograr entender que hoy en día no se aceptan conductas que no sean conscientes con el personal de las entidades. Hoy en día las personas buscan estar en empresas o en entidades que tengan un sentido que reconozca los aspectos que son centrales para su bienestar. Hoy en día los consumidores revisan a qué tipo de empresa le compran y qué características tiene esa empresa. Entonces, asuntos como estos son centrales reputacionalmente, y hay un punto que hemos hablado mucho con las empresas, y es no solamente, digamos, vender una imagen al externo que se tiene, sino, como nos decía una vez una persona que nos acompañó en una charla, si hablas de equidad debes hacerlo de verdad, porque ya hemos visto a nivel internacional cómo empresas, por saber que estos temas pueden subir su reputación, establecen estrategias de comunicaciones, pero luego salen escándalos de acoso, de violencia sexual al interior, que demuestran esa incoherencia entre los mensajes que yo quiero darle a la comunidad y lo que yo realmente soy. Entonces, este es un tema central, hace parte como del centro hoy en día, todas las entidades, reconocer que en una sombrilla de unas políticas de equidad de género hay un montón de necesidades que se empiezan a evidenciar para los empleados, que van desde tener ciertas medidas que reconozcan las particularidades de hombres y mujeres, como muchas empresas ya lo están haciendo, por ejemplo, el tema de licencias de maternidad, licencias de paternidad extendidas, medidas como Johnson & Johnson, que ganó ayer el ranking par de cuales en su primer puesto tiene unas medidas específicas para las mujeres lactantes, por ejemplo, reconocer ese tipo de situaciones, u otras empresas que vienen fomentando precisamente las nuevas masculinidades, la corresponsabilidad de los hombres, y que no se vea mal si un hombre pide un permiso o no para ir al evento de su hijo, que siempre son normalmente las mujeres. Entonces, este tema es central para las empresas, y por eso nosotros lo que hemos buscado es
que las empresas realmente tengan herramientas para implementarlo a su interior. Y en esa medida hicimos el trabajo de crear una cartilla de equidad de género que lanzamos en marzo de este año, donde las empresas pueden establecer el paso a paso de cómo hacerlo. A partir del año 2021 tenemos un taller también para implementarlo, que con la iniciativa que hoy se lanza y con la herramienta que hoy se presenta, creemos que vamos a hacer el encaje perfecto para que las empresas tengan realmente esa caja de herramientas que les permita no tener excusas para poder implementar este tipo de acciones. Por eso creemos que es central para todas las organizaciones. Importante ese apunte de la caja de herramientas, y todas las empresas en Colombia, sean públicas o privadas, deberían tener esa caja de herramientas para poder atender y abordar estos temas, pero sobre todo para hacer pedagogía, porque la pedagogía puede prevenir, la pedagogía puede darnos ese primero aspecto general de lo que estamos enfrentando, pero también prevenir la problemática, y es muy importante que en cada una de las oficinas de recursos humanos de las empresas se tuviera como uno de los puntos principales y fundamentales eso, una caja de herramientas para poder hablar de este tipo de temas. No sé si perdimos a Alejandro porque estaba con algunos temas de conectividad. Entonces... Sí, me acaba de escribir que era imposible volver a conectarse, pero pues él lo está enmarcando todo dentro del programa de Mujeres que Construyen que nos compartió. Perfecto, y además creo que los puntos que Alejandro trató son fundamentales dentro de esas dinámicas que tenemos que ir implementando, no solamente en las empresas, sino en todas las organizaciones, en los medios de comunicación, en los círculos sociales, en los círculos de médicos, de abogados, en las universidades y en todas las entidades donde es necesario hablar del acoso sexual laboral y de la violencia de género. A ustedes tres panelistas les voy a hacer una última pregunta muy rápido, pero que para la herramienta y ese ejercicio de plan piloto que estamos lanzando hoy es muy importante, y es ¿cuál va a ser el aporte? ¿Cuál es el aporte fundamental que le va a dar esta herramienta, que le va a dar Elsa a su empresa u organización? Voy a empezar por Terpel. María Cristina. El aporte principal, Ginette, es poder medir. Como decía Ana, lo que no se mide no se gestiona. Y podemos estar muy convencidos que no pasan estas situaciones. Pero seguramente cuando lo encuestemos, cuando con toda esta inteligencia artificial, vamos a tener unos descubrimientos maravillosos y vamos a poder gestionar. Esperamos pues que encontremos lo que nosotros creemos que está pasando, pero puede llegar a ser muy revelador, o lo ratificamos o vamos a encontrar situaciones que bueno, seguiremos trabajo continuo y permanente. Esto es como las matas, estarlo regando constantemente. Así es, creo que vamos a tener un panorama general con la implementación de esta herramienta. La misma pregunta para Ludmila de Presidencia. ¿Cuál es el aporte que nos va a dar esta herramienta y específicamente a ustedes? Elsa va a ser un programa para nosotros maravilloso porque va a encajar de manera perfecta con nuestro protocolo. La forma en que la persona pueda hacer sus denuncias respectivas en la realidad de verdad, o sea, esperando, como decía María Cristina, vamos a ver de verdad cómo vamos a medir la entidad, vamos a saber si en realidad el hecho de no tener nada en este momento de ninguna denuncia de acoso sexual sea la realidad de verdad y compagine con la verdad real. Entonces considero que esto nos va a servir también esta plataforma por el tema de vamos a ser mucho más eficaces, va a haber eficiencia. Y nada, yo quiero agradecer de verdad la implementación de Elsa, porque sé que una vez la estemos aplicando, va a ser de mucha ayuda para evitar situaciones de acoso sexual, y creo que la gente también va a dejar el miedo, que si no quiere hacerlo directamente con una persona, podrá hacerlo por esta plataforma. Entonces creo que Elsa va a ser nuestra compañera de trabajo en todo momento para que el miedo que esas personas tienen se vaya y tengamos denuncias reales de verdad. Súper importante eso. La inteligencia artificial nos va a servir mucho para poder vencer ese miedo que a veces tenemos los hombres y las mujeres para poder denunciar, y específicamente en casos de acoso y de violencia sexual. Ana María, la misma pregunta. ¿Cuál va a ser el aporte de esta herramienta? Gracias, Ginette. Pues yo quisiera resumirlo en 5 acciones. Elsa nos va a ayudar a visibilizar, medir, reconocer,
prevenir y actuar. En una visión global es lo que necesitamos para enfrentar el acoso sexual. Yo creo que esas 5 acciones nos resumen no solamente para la ANDI, sino para todos y para todas las organizaciones, lo que esperamos de ELSA, pero sobre todo el reto que tenemos con ELSA, porque eso no solamente es para las empresas que empiezan este plan piloto, sino para la sociedad en general. Tenemos que tener conciencia que todos y todas tenemos responsabilidad en la transformación, que así como exigimos derechos, también tenemos unos deberes como ciudadanos, y el primer deber es aceptar que este tipo de violencias existen y que tenemos que enfrentarlas. A nuestras panelistas y nuestro panelista Alejandro, muchas gracias por habernos compartido todas sus reflexiones, pero sobre todo por dejarnos conocer un poco más de qué es lo que se está haciendo desde sus entidades y sus empresas para poder enfrentar la violencia de género y para enfrentar este reto que, repito, tenemos como sociedad, no solamente como organizaciones, sino como sociedad. Así que mil gracias a Ludmila, Ana María, a María Cristina y Alejandro, gracias, y nos vamos a seguir encontrando en este camino indudablemente, y vamos a seguir trabajando conjuntamente. Entonces, a ustedes tres y Alejandro, mil gracias por haber participado en el panel. Muchísimas gracias a ti de la orden acá en la República. Muchas gracias a ti y a todos por la invitación. Y ustedes saben que para la ANDI, para los gremios, y hablo también en nombre de Alejandro, este es un tema central y estamos dispuestos a trabajar 100% con ustedes de manera articulada, tanto con el gobierno como con el BID. Andrew y Heidi, también muchas gracias por la invitación. Y a María Cristina también muchas gracias, porque además quiero insistir, María Cristina está en una de las organizaciones donde hay tantos hombres y donde el reto es inmensamente grande, porque tenemos que seguir cambiando esas preconcepciones que tenemos y el reto es grande. Así que nuevamente gracias a todas las personas que participaron en este panel. Y ahora, para cerrar nuestro Facebook Live y para cerrar esta presentación de nuestro plan piloto con la herramienta ELSA, que será liderada por Gender Lab en Colombia y en otros países de América Latina, pues quiero dejarles con un hombre a quien admiro mucho, con quien hemos podido liderar otros temas de género desde el Banco Interamericano de Desarrollo, a quien agradezco además que desde el BID se generen tantas acciones para poder dar una radiografía sobre el tema de violencia de género. Lo hemos hecho con los medios de comunicación en la región, pero también en otros sectores donde es necesario, como lo han repetido todas las personas que han intervenido, medir realmente el impacto de la violencia de género, pero también medir las acciones que se están haciendo para poder enfrentarlo. Él es Andrew Morrison, un amigo, pero además una persona muy importante al interior del Banco Interamericano de Desarrollo. Él es uno de los asesores principales y, como digo, pues hemos podido compartir y trabajar sobre este tema. Así que, Andrew, es un placer presentarlo y darle la bienvenida al cierre de este día tan especial. Hoy es un día muy especial en Colombia porque estamos dando pasos significativos para enfrentar la violencia de género. Bienvenido, Andrew. Ginette, muchísimas gracias. Es un honor compartir el escenario. Bueno, tal vez en nuestro mundo virtual no debería de ser escenario, sino pantalla, con personas tan comprometidas con la igualdad de género y la eliminación del acoso sexual. Es un gusto estar con la consejera Heidi Gallo y Ginette contigo, dos colegas muy, pero muy apreciadas. Y también estar con las integrantes de lujo, y Alejandro también, del panel que acabamos de escuchar. La consejera habló de la magnitud del problema del acoso sexual laboral en Colombia. Es un problema serio en Colombia, es un problema serio en muchos países, casi todos los países, pero hay motivos de esperanza, como nos comentó Marlene Molero de Gender Lab en su presentación. Las normas sociales en Colombia están empezando a cambiar. Hay un creciente reconocimiento, tanto entre hombres como entre mujeres, de la importancia de eliminar el acoso. Entonces, me gustaría cerrar este lanzamiento con 3 mensajes para
para las personas que están participando el día de hoy. Mi primer mensaje es ratificando lo que han dicho varias personas. El acoso sexual en el trabajo no es un tema solo de mujeres, sino también un tema de desempeño empresarial. Creo que este punto es fundamental. Un estudio muy reciente, salió hace como 2 meses en los Estados Unidos, encontró que las empresas con más altos niveles de acoso sexual tuvieron una tasa de rendimiento de la inversión entre 8% y 21% menor que las empresas con menores tasas de acoso. Este impacto, si uno calcula la pérdida de valor para los accionistas de estas empresas, es equivalente a 0.9 mil millones de dólares y 2.2 mil millones de dólares. Quiero ser muy claro aquí. El hecho que el acoso sexual le perjudica a las empresas no significa, tal como dijo Heidi, que el acoso sexual también tiene efectos muy negativos para las mismas mujeres, tanto en cuanto a su bienestar psicológico como en su avance en el ámbito laboral. Pero también quiero recalcar que estamos hablando de un tema de desempeño empresarial de suma importancia. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es que tenemos evidencia contundente y diría deprimente que la forma habitual de enfrentar el acoso sexual en las empresas a través de una capacitación tradicional y mecanismos de denuncia no ha arrojado buenos resultados. A modo de ejemplo, les puedo comentar que en mi país, en los Estados Unidos, la tasa de acoso sexual en las empresas privadas no ha bajado en los últimos 40 años. Eso a pesar de varias décadas de programas de capacitación obligatorios y la cobertura casi universal de procedimientos para denunciar el acoso. Según un artículo recientemente publicado en el Harvard Business Review, un factor muy importante que está atrás de ese fracaso, y es un fracaso, es que las capacitaciones están enfocadas solo en los comportamientos masculinos que hay que eliminar y las conductas prohibidas por la legislación. Y eso es necesario, pero es lejos de ser suficiente. Esas capacitaciones no involucran a toda la organización, tanto hombres como mujeres, en solucionar el problema de acoso sexual. Y no ofrecen metodologías de probada eficacia en cambiar actitudes y conductas. Deprimente. Pero eso me lleva al tercer mensaje. Y el tercer mensaje es muy sencillo. Tenemos que ser creativos e innovadores para reducir el acoso sexual en las empresas. Precisamente porque mucho de lo que se ha implementado en otros países no ha funcionado. Creo que tenemos la oportunidad en Colombia, en Perú, en Bolivia, de hacer cosas nuevas y efectivas. Con esa herramienta digital, con ELSA, que estamos lanzando hoy, pretendemos ser creativos e innovadores. Vamos a utilizar la tecnología, vamos a hacer planes de acción hechos a la medida para las empresas y vamos a recomendar el uso de capacitaciones no tradicionales con gran potencial para cambiar actitudes y conductas. Y aquí tomo nota de lo que dijo Ludmila sobre lo que están haciendo en el DAPRE con las mini obras de teatro, que es una metodología de capacitación no tradicional y yo diría muy prometedora para cambiar actitudes y comportamientos. Para terminar, estoy muy convencido que esta iniciativa que estamos lanzando hoy, financiada por el BID, diseñada por Gender Lab y implementada en colaboración y con el firme compromiso del gobierno colombiano, las cámaras y las empresas de Colombia, va a abrir un nuevo camino para la eliminación del acoso sexual en las empresas y en las instituciones colombianas. Estoy realmente convencido de ello.
Ahora, quisiera pasarle la palabra a Ginette para cerrar el evento y muchísimas gracias a todas y a todos. Andrew, siempre un gusto y un honor poder compartir estos espacios, pero sobre todo este trabajo, un trabajo que se tiene que tejer colectivamente con todas las instituciones públicas, privadas y, como lo había dicho antes, con todas las entidades. Así que al Banco Interamericano de Desarrollo, gracias porque ese respaldo económico para poder dar la herramienta y los primeros resultados de ese plan piloto, el país y las empresas van a entender que es necesario tener la herramienta, implementarla, pero sobre todo poder construir procesos de cambio con base en esos resultados que tengamos. Y me parece muy importante rescatar algo de lo que ha dicho Andrew, y es el tema de las actitudes y las conductas. Este es un camino muy largo, donde tenemos que hacer muchos esfuerzos y donde lamentablemente a veces no vemos los resultados por más esfuerzo que hagamos y por más que el esfuerzo sea grande, pero también ahí es donde tenemos el reto como entidades y también en el caso de No es hora de callar, como campañas. ¿Cómo tenemos que innovar para que la gente comprenda que es necesario empezar a cambiar esas actitudes y que además no lo podemos hacer de la noche a la mañana? Que tenemos que ir implementando estrategias, innovando, acomodándonos a las nuevas realidades que tenemos y sobre todo a esa realidad virtual para poder llegarle a la gente y que la gente entienda en todas las edades, porque esto es lo otro, este no es solamente una responsabilidad de las personas mayores de edad o de las personas que están en el segmento de la juventud, es un tema de sociedad en general, donde todos de alguna manera tenemos un grado de responsabilidad, pero también donde todos de alguna manera tenemos que tener un compromiso, y este mensaje es para los jóvenes precisamente, porque creo que allí hay un trabajo muy importante por hacer, pero también un gran reto que tenemos. Pero si damos estos primeros pasos en nuestras empresas y empezamos a atacar el acoso sexual laboral, indudablemente estamos dando también un gran paso en la transformación que necesitamos como sociedad. Así que a todas las personas que se han conectado a esta transmisión y a todas las personas que van a ver la retransmisión de este lanzamiento, de este Facebook Live, por favor, importante el compromiso y por favor, importante también que se vayan haciendo amigos y amigas de ELSA, porque va a ser una herramienta que va a marcar nuestro camino en los próximos años, de la mano de Gender Lab, que la ha diseñado perfectamente en medio de esta inteligencia artificial, pero también el agradecimiento a la Consejería para la Equidad de la Mujer y a la Vicepresidencia de la República, que ha tomado la iniciativa y que ha entendido que es necesario empezar a implementar este tipo de acciones. También a todas las empresas que se han sumado y a estas 3 empresas en particular que hacen parte del plan piloto, a nuestros panelistas que participaron, nuevamente al Banco Interamericano de Desarrollo. Aprovecho para contarles que el próximo lunes, precisamente No es hora de callar, va a presentar la primera encuesta sobre el tema de acoso sexual oral y violencia sexual al interior de medios de comunicación. Es una encuesta que ha hecho la Universidad de los Andes, el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, y que nos da un panorama muy difícil, pero que es necesario medir para saber cuáles son los cambios y cuáles son esos pasos importantes que tenemos que dar al interior de los medios de comunicación, que tienen que dar el ejemplo además, porque somos quienes comunicamos y quienes transmitimos todo este tipo de acciones y que también denunciamos, pero que necesitamos revisar un poco qué está ocurriendo con nosotros. Entonces, como les digo, todo esto son pasos significativos. Nuevamente a la consejera Heidi Gallo, gracias, y un agradecimiento especial a todos los equipos de cada una de las entidades que han participado para hacer posible este Facebook Live, pero para hacer posible también este proceso que arranca hoy. Empezamos un camino largo, necesitamos que ustedes se sumen y necesitamos de su apoyo. Nuevamente, gracias, y no olviden, grábense este nombre, ELSA. Muchas gracias y que tengan un buen día. Ya estamos.